¿Qué tal amigos? Saludos desde La Habana. Soy Osmar Esteves Conde y los invito a que me acompañen en esta emisión de Cuba Noticias fin de semana. De inmediato les presentamos los principales titulares de esta jornada. Evaluó Consejo de Ministros las acciones inmediatas y las medidas para enfrentar la situación de desabastecimiento de combustibles provocada por el bloqueo energético del gobierno de los Estados Unidos contra la mayor de las Antillas. Cuba adopta medidas para enfrentar la nueva y brutal escalada de agresiones del gobierno de Estados Unidos contra Cuba. Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, criticó la reciente oferta de asistencia material de Estados Unidos hacia la mayor de las Antillas. De estas y otras informaciones usted podrá conocer en los próximos 27 minutos de noticias. Ya comenzamos. Ampliamos titulares. El Consejo de Ministros evaluó las acciones inmediatas y las medidas a aplicar para enfrentar la situación de desabastecimiento de combustibles provocada por el bloqueo energético del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba. La sesión extraordinaria del máximo órgano de gobierno estuvo encabezada por el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y fue dirigida por el primer ministro Manuel Marrero Cruz. El Consejo de Ministros evaluó este viernes las acciones inmediatas a implementar para enfrentar el desabastecimiento de combustibles en el país como parte de las directivas del gobierno ante el bloqueo energético de los Estados Unidos contra Cuba. Las decisiones adoptadas incluyen, entre otras, medidas para enfrentar el desabastecimiento de combustibles, tanto en la generación eléctrica como en la transportación, así como dinamizar los proyectos de construcción de los parques solares fotovoltaicos y otras fuentes renovables de energía. Las medidas también van dirigidas a otros sectores priorizados del país, como la producción local de alimentos, el abasto de agua, el transporte, la garantía de los servicios básicos de salud y la educación. En esta sesión extraordinaria, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, compartió sus consideraciones acerca del conjunto de decisiones aprobadas por el máximo órgano de gobierno en los últimos días. Y yo creo que el ejercicio que hemos hecho hoy de presentar un grupo de medidas que se venían trabajando ya con anterioridad y haber llegado a este nivel de elaboración, que creo que se ha asumido con responsabilidad y también con mucha inteligencia y creatividad, nos da confianza. Y la vida nos ha demostrado más como lección de la revolución que siempre habrá soluciones para los problemas, por muy complejas que sean las situaciones. El jefe de Estado valoró la manera en que la máxima dirección del país y el pueblo han enfrentado esta compleja situación, así como el apoyo recibido por empresarios, entidades y países del mundo que ratifican su disposición de trabajar con Cuba por encima de las presiones. Yo creo que la moral, la decisión, la valentía, el realismo y la objetividad, el optimismo con que se ha enfrentado la situación actual ha dado confianza, ha provocado una reacción de confianza, admiración y apoyo a Cuba por mucha gente en el mundo. El mandatario resaltó la importancia de la comunicación sistemática y precisa para transmitir la información al pueblo. No solo subrayó sobre las medidas adoptadas, sino acerca de los resultados de su implementación. Al respecto, el miembro del Buró Político y secretario de organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda, indicó las acciones que desde las organizaciones políticas y de masas, los medios de comunicación y las instituciones aportarán a la estrategia comunicacional para poner en marcha estas medidas. Todos los actores puedan tener claro que es importante concebirlo, importante es comunicarlo bien, de hacerlo con objetividad, con optimismo y con confianza que vamos a salir de esta situación y que se convierte en una oportunidad para nosotros definitivamente lograr tener la soberanía energética.
En el intercambio, el miembro del Buró Político y primer ministro Manuel Marrero Cruz llamó a que, ante esta situación, los organismos e instituciones del país fortalezcan su funcionamiento. Aquí tiene que haber decisiones controladas, el seguimiento a los máximos niveles y el otro mensaje que todo esto que estamos haciendo es para seguir adelante. Cuba no se para, Cuba no se detiene, eso tiene que ser un concepto que tiene que primar en todos los compañeros. A partir de este viernes, autoridades del gobierno cubano comparecerán ante los medios de comunicación para ofrecer a la población detalles de estas medidas. Tenemos más informaciones. El espacio Mesa Redonda de este viernes informó sobre las medidas que adopta el país para enfrentar la nueva y brutal escalada de agresiones del gobierno de Estados Unidos contra Cuba. En la emisión radio-televisiva participaron el viceprimer ministro de la República y titular de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Óscar Pérez Oliva Fraga, junto a representantes de varios sectores. Primero, el combustible disponible en el país se garantiza en primer lugar para asegurar la protección de los servicios esenciales a la población y las actividades económicas fundamentales. Esa es una premisa que tenemos que tener en cuenta porque es lo que sustenta todas las cuestiones que vamos a explicar aquí. Por otra parte, la generación de electricidad se sostiene en lo fundamental con la generación de nuestras centrales térmicas que consumen crudo nacional, con el gas acompañante que se produce como resultado de la producción de petróleo y con las fuentes renovables de energía que, como explicaba el presidente en su comparecencia, el año 2025 han tenido un salto importante y una participación muy superior, incluso a la que estaba prevista en los planes iniciales, en la matriz energética del país, y eso nos pone en mejores condiciones para enfrentar esta situación. También en estas acciones se ha priorizado el funcionamiento estable de las fuentes de abasto de agua fundamentales a la población. Es decir, estamos observando que todos los servicios vitales se mantengan funcionando. Nosotros venimos padeciendo un grupo de restricciones, yo creo que hay que reconocerlo, hay que ser objetivo. El país viene de una situación económica compleja donde tenemos restricciones energéticas, restricciones en el agua, dificultades también con los alimentos, como consecuencia del bloqueo, también de deficiencias internas que no venimos a justificar y que reconocemos y que como parte de estas acciones también estamos trabajando para transformar. El ministro del Transporte en Cuba, Eduardo Rodríguez Dávila, anunció en la mesa redonda medidas y reajustes en servicios de transportación de ómnibus y trenes nacionales. Además, comentó cómo operarán los servicios aéreos y la gestión marítima portuaria. Escuchemos un fragmento de su intervención. Con el combustible disponible es imprescindible asegurar la extracción, la operación de los puertos, los aeropuertos, la extracción de las cargas principales que arriban al país, los alimentos, los combustibles, los insumos médicos. O sea que hay una prioridad y se asegura y se mantiene todos los traslados vinculados con las importaciones y también las exportaciones. En medio de esta situación son prioridades que se garantizan y se han organizado todas las transportaciones para respaldar con el combustible disponible esas prioridades. Primero es que se mantienen la programación de vuelos nacionales de acuerdo con la disponibilidad de las aerolíneas y los internacionales también. Hasta el momento funcionan los aeropuertos internacionales sin dificultades. En correspondencia con eso también se ha organizado la transportación de los colaboradores que arriben al país y también con los que van a salir. La transportación interna la hacen operadores nuestros que garantizan esa transportación. Lo otro es que todos los traslados de estudiantes, profesores, los ajustes que hagan los ministerios de Educación Superior, también estamos en colaboración con esos organismos para asegurar las transportaciones y que se cumplan las misiones y las estrategias de ambos organismos en medio de las limitaciones actuales. La enseñanza general en Cuba también implementa un conjunto de medidas para enfrentar la situación energética. La ministra de Educación, doctora Naymarianne Trujillo Barreto, informó las decisiones adoptadas. Que va a haber toda esa conciliación. Primera infancia se va a mantener, primaria va a existir sea en media sesión o con la doble sesión y ponderando que sea la doble sesión, y las variantes de secundaria, preuniversitaria y formación técnica van a ser diversas, pero bajo el principio de proteger la mayor presencialidad y acercamiento en cada escenario probable que se vaya presentando entre los docentes y las instituciones a las que pertenecen nuestros muchachos y ellos. Por lo tanto, en ese abanico de oportunidades siempre defenderemos eso. Hacemos una pausa en nuestra emisión. Al regreso informaremos sobre la labor que realiza la Brigada Médica Cubana en Venezuela. Usted no se vaya.
nuestro gobierno trabaja y trabajará sin descanso, unido a nuestro pueblo, en función de estabilizar y recuperar el crecimiento de la economía a pesar del impacto destructivo y asfixiante del bloqueo, sabiendo que es un desafío colosal, fruto de la política cruel, unilateral, agresiva de Estados Unidos, pero sabiendo que el bloqueo lo tenemos que sobrepasar con nuestros propios esfuerzos por nosotros mismos. Tenemos más de nuestra agenda. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, criticó la reciente oferta de asistencia material de Estados Unidos, describiéndola como una maniobra política limitada y sobrepreciada. En su cuenta oficial en X, el canciller expresó lo que define la actitud del gobierno de Estados Unidos hacia Cuba y nuestro pueblo es la guerra económica despiadada y prolongada que han experimentado varias generaciones de cubanos. Esa política de agresión y bloqueo debe cambiar, no es el ofrecimiento tardío, limitado y sobrepreciado de ayuda material para un grupo de personas con propósitos políticos groseramente oportunistas. Tenemos más. Los miembros de la Brigada Médica Cubana en Venezuela han construido un puente de amor y confianza junto a sus pacientes. Cada historia atendida se convierte en alivio, gratitud y una nueva oportunidad para seguir tendiendo la mano internacionalista a los más necesitados. Así lo refleja en su reporte el colega Raúl Rodríguez Peña. En muchos lugares de Venezuela, la esperanza no llega en ambulancias ni con grandes titulares. Llega caminando, con una bata blanca, una sonrisa y un acento que ya es familiar. Es la Brigada Médica Cubana, presente allí donde la atención es necesaria y la geografía más abrupta. Médicos y enfermeras que dejan atrás a sus familias para cuidar a otras, haciendo de la solidaridad una rutina diaria. En el Amazonas, los cerros, las comunas y en los centros de salud, estos profesionales asisten a ancianos, curan heridas, acompañan a los necesitados y devuelven la alegría a los enfermos. Muchas veces trabajan sin horarios, pero con una convicción inquebrantable: salvar vidas es la prioridad. Cada consulta es también un gesto de cercanía. Escuchan, orientan, tranquilizan. Porque no solo sanan el cuerpo, también alivian el alma de quienes llegan con miedo, dolor o incertidumbre. Cuando las emergencias golpean con más fuerza, la Brigada Cubana no se repliega, avanza. Está en la primera línea, sosteniendo el sistema de salud junto al pueblo venezolano. Más allá de estadísticas y reportes, su mayor logro se escribe en silencio, en el abrazo de un paciente recuperado, en el abuelo que vuelve a caminar, en la comunidad que se sabe acompañada. La Brigada Médica Cubana en Venezuela es más que cooperación, es un puente de humanidad entre dos pueblos hermanos, una prueba viva de que la solidaridad, cuando es verdadera, también cura. Momento para la meteorología en Cuba Noticias, fin de semana. Ya recibo con toda la información vía telefónica al licenciado Alexander Pérez. Bienvenido, Alexander. Saludos. Hola, ¿qué tal? Qué placer compartir junto a ustedes en esta emisión informándoles sobre lo más destacado del acontecer meteorológico. Les comento que durante la mañana de hoy, Cuba y mares adyacentes continuaron bajo la influencia de las altas presiones migratorias de origen continental. Un sistema que impone estabilidad en el tiempo y por supuesto limita los procesos de lluvia. Estas condiciones se mantendrán de manera similar durante el transcurso de la jornada. Pero veamos en más detalles qué estará ocurriendo en los principales destinos turísticos del país. En los polos turísticos de la región occidental, durante la tarde de hoy tendremos predominio de cielo parcialmente nublado y las precipitaciones serán escasas.
Las temperaturas máximas estarán entre 22 y 24 grados Celsius y las mínimas en la próxima madrugada estarán entre 13 y 15 grados Celsius. En los destinos turísticos de la región central tendremos predominio de sol y algunas nubes durante el transcurso de la tarde, con temperaturas máximas que estarán próximas a 23 grados Celsius, mientras que las mínimas en la próxima madrugada estarán próximas a 12 grados Celsius en los destinos turísticos del litoral norte y descenderán hasta 10 grados Celsius en la ciudad de Trinidad. En los destinos turísticos de la región oriental tendremos predominio de sol y algunas nubes durante la tarde con escasas lluvias, mientras que las temperaturas máximas estarán entre 24 y 25 grados Celsius y las mínimas entre 17 y 15 grados Celsius. En relación a la información astronómica, les comento que la salida del sol será exactamente a las 6:31 ante meridiano en la punta de Maicí y la puesta del sol a las 6:32 pasado meridiano en el extremo más occidental del territorio nacional. La próxima fase de la luna será cuarto menguante y se alcanzará en la jornada del 9 de febrero. Así que mis amigos, ya ustedes saben, en resumen para hoy, otra jornada invernal y escasas lluvias en todo el país. Hasta aquí la información meteorológica. Tenga usted una excelente jornada. Excelente jornada también para ti, Alexander. Nosotros avanzamos. El Movimiento Panafricano Global manifiesta su más firme solidaridad con el gobierno y el pueblo de la República de Cuba tras la imposición de sanciones unilaterales adicionales que recrudecen el prolongado bloqueo contra la nación caribeña. En un comunicado emitido hoy desde su sede en Kampala, Uganda, la organización expresó su profunda preocupación por la decisión del gobierno de los Estados Unidos de escalar estas medidas. Condenó de manera inequívoca a todos los actores responsables de imponer y sostener sanciones coercitivas unilaterales contra Cuba, las cuales socavan principios fundamentales del derecho internacional como la igualdad soberana, la no intervención y la cooperación multilateral consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. El movimiento subrayó que la continua escalada de este tipo de medidas afecta desproporcionadamente a los ciudadanos de a pie y obstaculiza el desarrollo sostenible del país. Recordando los históricos lazos de hermandad entre África y Cuba forjados en las luchas compartidas por la liberación y la justicia, hizo un llamado urgente al levantamiento inmediato e incondicional del bloqueo. Finalmente instó a todas las partes a entablar un diálogo constructivo basado en el respeto mutuo y el estricto cumplimiento del derecho internacional. El Movimiento Panafricano Global reafirma así su apoyo inquebrantable a Cuba en su legítima búsqueda de dignidad, soberanía y un desarrollo equitativo. Nuestra presentación lo indica, momento para la información deportiva en Cuba Noticias fin de semana. Ya recibo con todos los detalles al comentarista Orlando González. Saludos, Orlando, bienvenido. Sí, muchas gracias, Osmar. Saludos, bienvenidos al Tiempo para los Deportes. Tras la compleja situación que afronta nuestro país, el presidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, INDER, anunció nuevas medidas a tono con el necesario ahorro de combustibles. Veamos. Se ha decidido el posponer todos los eventos deportivos del calendario nacional, excepto las 64 edición de la Serie Nacional de Béisbol, que como bien conoce el pueblo de Cuba está en ejecución, está en la fase final. En este minuto estamos celebrando las semifinales y en unos días estaremos efectuando la final. De manera que estamos planteando, y así se decidió, jugar la etapa semifinal, lo que está faltando en los lugares donde ya está colocada la Serie Nacional, es decir, en Artemisa y en el Estadio Latinoamericano, en el caso específico de La Habana. Y ya no es necesario tener un día de descanso. En la fórmula anterior eran 2-3-2. Ahora nos quedamos en la fórmula de 2, ya se concretó la rotación y vamos a efectuar los partidos continuos hasta que termine la etapa semifinal. En relación con la etapa final, vamos a organizar todo el proceso en una sede neutral. En su momento informaremos en qué lugar será, porque, repito, la semifinal aún no ha concluido. Los compromisos internacionales que tenía el país también se van a posponer. El evento de triatlón de La Habana, que tiene tradición, que Cuba es una digna sede, que ha demostrado capacidad organizativa, estamos
evaluando con los organizadores internacionales posponer este evento en La Habana, y de la misma manera la ventana del baloncesto, que correspondía el 27 de febrero en el partido que se debía realizar en La Habana entre Cuba y Panamá. Estamos evaluando también con la Federación Internacional la posibilidad de buscar una sede alternativa o ajustarnos a la situación que ya tenemos. No va a ser posible organizar estos dos eventos internacionales en Cuba. Y este viernes se desarrolló la tercera ronda del Campeonato Nacional Absoluto de Ajedrez. Con los detalles, el colega Daniel Gotay. Este viernes se desarrolló el Campeonato Nacional de Partidas Blitz, ganado de forma espectacular por el maestro FIDE César Alejandro Pérez. El tunero, quien perdió en sus dos primeras partidas, hilvanó una cadena de 7 triunfos al hilo, los 3 últimos ante los grandes maestros Dylan Verdalles, Elier Miranda y Omar Almeida por ese orden. No puedo disimular la felicidad. Y en mi caso particular, llevo 7 meses ejerciendo como comisionado provincial, apenas he tenido tiempo para entrenar ajedrez. No tengo mucha preparación para el clásico, si soy sincero, y puede salir tal vez un buen ajedrez, pero para el Blitz sí me sentía un poco mejor. Luego en la tarde continuó la acción en el Campeonato de Cuba modalidad estándar. La tercera ronda deparó el triunfo de los grandes maestros Lelis Martínez y Elier Miranda, quienes con 2,5 unidades empataron en la cima con sus homólogos Hermes Espinosa y Omar Almeida, firmantes de la paz en su duelo particular. También a 2,5 llegó el actual campeón nacional, el maestro internacional Jorge Roberto Elías, verdugo de su par Rider Díaz. La competencia siempre es alta y hay muchos jugadores fuertes, entonces más allá de pensar en ganar, uno puede hacer incluso un muy buen torneo y aún así no ganar, porque depende de muchos factores el hecho de quedar campeón. Yo trato de enfocarme siempre en jugar buenas partidas y tener un buen nivel alto de competencia y bueno, si Dios quiere se da el título y si no, pues jugar un buen torneo. Este sábado en la cuarta ronda, Jorge Roberto Elías se enfrentará a Hermes Espinosa. Lelis Martínez se las verá con Omar Almeida y Dylan Verdalles tendrá tablero por medio a Elier Miranda. Bueno, y en cuanto a la Serie Nacional de Béisbol número 64, hoy prosiguen las semifinales de la justa. Desde la 1:30 de la tarde se enfrentan los Leones Industriales ante los Cocodrilos de Matanzas, esto en el Estadio Latinoamericano, y los Cazadores de Artemisa ante los actuales campeones Leñadores de las Tunas en sus predios del 26 de julio artemiseño. Pueden ver en sus monitores pues las imágenes del juego entre Industriales y Matanzas, que marcha en la parte alta del segundo inning con ventaja para los matanceros de 4 carreras por 3. Así ponemos el punto final a los deportes. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Orlando, por toda la información. Te esperamos en otro momento. Amigos, los invito a una segunda pausa informativa. Al regreso, como siempre, usted podrá conocer nuestras notas culturales. No se vayan. Ya lo adelantaba, aquí está la información cultural. El Ministerio de Cultura anunció este viernes las medidas de ese sector para enfrentar el desabastecimiento de combustible debido al recrudecimiento del bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba. La programación tendrá como centro a las comunidades. Veamos. El reajuste de la programación cultural en el país permitirá a los cubanos no privarse en tiempos difíciles del disfrute del arte. La vida cultural, el trabajo de las instituciones culturales, el trabajo de creación y promoción del arte, el trabajo de nuestros artistas, de las organizaciones de creadores, no se detiene, no se paraliza. Y vamos nosotros a migrar buena parte de ese trabajo, vamos a irnos hacia las comunidades, hacia los escenarios cercanos a las zonas de residencia de nuestros artistas. Y eso va a permitir que la comunidad pueda disfrutar del trabajo de nuestros artistas, del trabajo de nuestras instituciones enclavadas en las comunidades. Esa es la estrategia del Ministerio de Cultura. Es decir, no puede haber apagón cultural. Así como hubo una respuesta extraordinaria de nuestros creadores durante la COVID, la habrá en un momento como este.
Es el momento de desatar la creatividad en nuestros escritores, en nuestros artistas, en nuestras instituciones. En el caso de la realización de los principales eventos se adoptan un grupo de medidas. Un evento tan grande como la Feria del Libro, que es el evento más masivo que se hace dentro de la cultura y que concita la presencia de tantas personas, sobre todo en su escenario de aquí de la Cabaña en La Habana, pues hemos pensado posponerlo. Vamos a continuar la producción de libros, sobre todo de libros digitales, en formato digital, pero también los libros que se están imprimiendo en papel, algunos de ellos que iban a estar para la feria y otros que iban a estar para después que se hiciera la feria. Vamos a seguir imprimiendo esos libros y vamos a hacer presentaciones de libros en las comunidades, vamos a hacer acciones de promoción de la lectura, de promoción de nuestros autores en las comunidades. El Ministerio de Cultura también informó que los 37 centros de enseñanza artística del país y la Universidad de las Artes continúan el curso con un rediseño de horarios y frecuencias. De manera general, se desconcentrarán las matrículas hacia los municipios para que los alumnos se inserten en las escuelas de formación general de los territorios. En el caso de las especialidades, se impartirán en las sedes de las compañías y en otras instituciones del sector de la cultura que se convertirán en unidades docentes. Los alumnos del curso diurno de la Universidad de las Artes continúan su formación en la modalidad semipresencial, mientras que el curso por encuentro y los de posgrado se impartirán a distancia. El Ministerio de Cultura reitera que ante la compleja situación que vive el país, generada por el recrudecimiento del bloqueo de los Estados Unidos, se reajustarán las programaciones y las instituciones y los artistas acompañarán al pueblo para no detener la vida cultural. Más de la cultura. En Cuba, cada 7 de febrero, escuelas, instituciones y combatientes evocan al joven Gerardo Abreu Fontán, integrante del movimiento 26 de julio, caído en esta fecha del año 1958. Nacido en la pobreza en Santa Clara, llegó a la capital siendo un niño, buscando trabajo como aprendiz de carpintero y obrero de imprenta. Su piel negra fue obstáculo en una sociedad discriminatoria, pero su inteligencia natural, disciplina y sensibilidad lo llevaron a convertirse en líder de las brigadas juveniles del movimiento 26 de julio. Gerardo mostró siempre su espíritu combativo, organizó iniciativas de propaganda, recaudó fondos, reclutó combatientes. Insistía en que la lucha no debía causar muertes inocentes. Por sus acciones, el 6 de febrero de 1958 fue apresado y conducido a la 9ª estación de policía, donde sufrió crueles torturas, pero nunca delató a sus compañeros. Al día siguiente, su cadáver apareció en lo que es hoy la Plaza de la Revolución, con señales de brutal ensañamiento. Recordarlo es mantener viva la memoria de quienes dieron todo por la libertad de Cuba. Uno de los jóvenes revolucionarios que, a decir del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, lucharon siempre por lo imposible. A los revolucionarios se les ha acusado siempre de querer cosas imposibles, de querer cosas utópicas. A Martí lo acusaron una vez de soñador, y Martí respondió que los sueños de hoy eran la ley del futuro. Isabel Díaz González, Cuba Visión Internacional. De esta forma llegamos al final de nuestro noticiario, pero antes les proponemos repasar los principales temas que marcaron nuestra agenda informativa. En nuestra emisión le informamos que el Consejo de Ministros de la República de Cuba evaluó medidas y acciones para enfrentar desabastecimiento de combustible. Igualmente conoció sobre las medidas que adopta Cuba para enfrentar la situación energética actual. Además, le pusimos al tanto que el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, criticó la reciente oferta de asistencia material de Estados Unidos hacia la mayor de las Antillas. Así concluimos esta emisión de Cuba Noticias fin de semana. Los invito a que permanezca junto a la señal de Cubavisión Internacional. Recuerde que también estamos en las distintas plataformas digitales, Facebook, Instagram, YouTube y X.
Por lo pronto me despido con un cordial saludo desde La Habana.